que ante lo del plazo que se ha otorgado al Ministerio Público para formalizar la acusación del caso Calamar, el Ministerio Público se puso intenso y ha hecho una serie de interrogatorios. Incluso se temía que dispusiera o que se pudo haber realizado algunos allanamientos. Esto no ha ocurrido. Yo tenía información de que sí, de que estaba preparándose, montándose esto, con la dificultad que esto genera. Y yo digo, si es necesario, bueno, es necesario, pero tengo la impresión, como mucha gente, de que a veces se abusa de esto y se quiere un poco hacer el show con el interés solo de dañar. En ocasiones creo que eso ha primado. En algunos casos pasa que se hace el show, se hace el daño y después no hay el sustento para poder hacer una acusación. Digo por lo que ha pasado, no me refiero a este caso, porque en este caso habrá que esperar en el tiempo para ver qué ocurre, para uno enterarse de qué tan blindado está el caso, como ha dicho el Ministerio Público en otras oportunidades anteriores sobre este mismo caso Calamar. La prensa trae el dato de que hay nuevos acusados en el caso. Uno de los que ha sido interrogado es un suplidor de AC30, el caso de Mustafa, que es una figura que ha sido clave para el suministro de AC30 en diferentes gobiernos, ha estado en el Departamento de Persecución de la Corrupción en varias oportunidades, le han interrogado y dicen que ha suministrado informaciones abundantes y que está en disposición de negociar con el Ministerio Público a cambio de dar informaciones que pudieran comprometer responsabilidad de figuras importantes del gobierno pasado, en adición a los que ya están. Pues la prensa de hoy, específicamente el periódico Diario Libre, lo decía más temprano nuestro compañero Robinson Galvez, habla de que el ex senador Rafael Calderón está dentro de los nuevos acusados en el caso. Específicamente el periódico Diario Libre dice en la historia que Rafael Calderón Martínez, ex senador y actual candidato a esa curul por el Partido de la Liberación Dominicana en Asua, es uno de los 26 nuevos involucrados en el caso de la supuesta corrupción del caso Calamar, que encabezan los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, PEPCA, acusó formalmente el pasado fin de semana a 34 personas físicas y 13 empresas de formar parte de la supuesta trama con la que se habría estafado al Estado con 19,000 millones de pesos y desmantelada en la operación Calamar. El expediente incluye otros nombres como Omar Manuel Miki, Rosa Arias, Marino Enrique Cabrera, César Miguel Santana, Mabel Mejía Cintrón, Atali Hernández, Natividad Martínez, Kimberly Sayas, Manuel Murillo Soto, Manuel Murillo Gil, Daniel Guerrero y Princesa Alexandra Ortiz. Morillá ese, Dani. Manuel Morillá. Manuel Morillá. Sí, parece que son Ahora hay familia. Manuel Morillá Soto y Manuel Morillá Gil. Son distintos ciertamente, pero no es Morillo, sino Morillá. Y permanecen los imputados que ya todos conocemos. Es el caso de Gonzalo Castillo, Donald Guerrero, José Ramón Peralta, que fueron ministros en el gobierno pasado. También Daniel de Jesús Camaño, Marcial Reyes, Ramón David Hernández, Yajaira Brito, Luis Miguel Pichirilo, Claudio Silver, Ángel Locuar, Aldo Gervasi, Alejandro Constanzo, Ana Linda Fernández de Paula, Emir Fernández de Paula, Julián Omar Fernández, Oscar Arturo Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez y Agustín Mejía Ávila. Doctora, ¿qué es lo que se espera? Faltan 13, perdón, Wendy, faltan 13. Antes de que llegue lo que tú mencionaste, perdón, Salvador, lo que trae el periódico Diario Libre, que dice que dijo el Ministerio Público que eran 26 nuevos, pero en este listado solamente aparecen 3. Porque se suman las empresas. Sí. Como personas físicas son eso solamente, lo demás son empresas nuevas. Antes de que entre Wendy con los detalles, vale decir que antes de todos los medios, 7días.com.do publicó, antes del Ministerio Público hacer este sometimiento, adelantó los elementos de ese sometimiento. Antes que nadie, 7 días, que ahí está la publicación, adelantó incluso el elemento del sometimiento o de la premiación, la delación premiada de Abu Nabá, mi amigo Abu Nabá,
antes de todo Ah, eso. Calamar es amigo suyo. Sí, es amigo mío. Usted- Tengo que decirlo. usted- Tiene amigo lejos. Tiene amigos de usted, cuarto. usted es amigo de la gente, de mucha gente de dinero. Sí, pero no me ha tocado. Wendy. Bueno, recordarán los que nos siguen, el público que a esta hora está conectado con nosotros por todos los medios de ACD Media, que este es un proceso que inició en el año 2020. Y es que en el año 2020 se dieron las primeras citas que hizo el Ministerio Público para interrogar al exministro de Haciendas, el señor Donald Guerrero. E igualmente fue interrogado en ese momento varias veces el señor Simón Lizardo. Y ahí empezó una serie de peripecias, de idas y venidas hacia el Ministerio Público. Estamos hablando del 2020. Posteriormente, recordarán que cerca de agosto del 2023 se dieron unas filtraciones que el que sabe cómo se maneja esto puede analizar que no fue un tema al azar, sino bastante orquestado. Se dieron unas filtraciones de una orden de secuestro de cuentas y de bienes a un grupo de personas que se involucraban en el presunto caso que posteriormente llamaron Calamar. Esas personas que salen allí, posteriormente se solicitó medida de coerción en detrimento de ellas. Y eso fue en abril siguiente. 2022 se filtra y abril 23 se solicita medida de coerción. Hubo un escarceo con la Procuradora General de la República y la magistrada Jenny Berenice, si se le podía dar las evidencias o no a la defensa, y parece que terminó ganando la magistrada Jenny Berenice, porque la carpeta no fue compartida en su totalidad como decidiera la Procuradora General de la República. Cuando se pidió medida de coerción, se habla de el discurso consabido de que estamos hablando de una investigación blindada. No fue sino ese blindaje que se puso en cuestionamiento cuando el Ministerio Público tuvo que solicitar la prórroga de la investigación sin que se le diera la prórroga porque hubo recusación a los jueces, suspensión de las audiencias, etcétera. Transcurrieron esos 4 meses y demás sin que se le otorgara la prórroga de manera tácita, pero fácticamente la tuvieron, porque tuvieron ese tiempo para completar su presunta investigación. Esas personas que suenan ahora como nuevos acusados, en su mayoría estaban involucrados en la medida, no lo habían llamado, o por ejemplo el caso de la señora Princesa, que era la directora de crédito público del Ministerio de Hacienda, se solicitó medida de coerción, ella no estuvo en la medida, no sabemos por qué, simplemente no estuvo, ahora está en la acusación. Grandes ausentes de esa acusación, grandes ausentes, bueno, ahí no tenemos acusado, asumimos que van a salir como testigos, habría que ver si legalmente eso es posible por su cuota de participación en el caso, pero ahí no tenemos al señor, el famoso señor Mimilo, no tenemos al señor Ureña, no tenemos a Crisóstomo, no tenemos a Frixo Mesina, es viceministro de Hacienda en esta gestión, no tenemos a el diputado Gori, de este partido, Gori que también, Moya. Gori Moya, fue vinculado en este caso. No tenemos al director de titulación, el señor Mérido, que también fue Mérido Torres, vinculado en ese proceso y que se le solicitó una licencia. Ustedes recordarán que la magistrada, la señora Miriam Doña Milagros Milagros Ortiz, le solicitó directora de Ética Pública. que colocara la licencia. Bueno, él fue sustituido finalmente, pero no está en el expediente. Y una serie de gente que sonaban vinculados a este gobierno que no están allí. Asumimos que fue porque cooperaron. Habría que ver hasta qué punto su cooperación pesa tanto como para que no estén acusados. Continúa la misma práctica. Las defensas no tenemos, y me incluyo porque siempre me gusta establecer cuando soy parte de un proceso, tengo un defendido allí, no tenemos el expediente, no sabemos, nos enteramos de los nombres de los acusados por la prensa. Pasará como siempre, que deberé de esperar que algún programa de los favoritos del Ministerio Público tenga la acusación en mano y empiece a leerla para uno saber qué va a pasar ahí. Y probablemente a nosotros nos llegue en 3 o 4 meses para poder empezar a hacer la labor de defensa
a nuestros imputados, a nuestros clientes. ¿Qué esperar del proceso? Va a ser otra acusación masiva, 11.000, 12.000, 13.000 páginas, cual que sea, y va a empezar la misma peripecia para poder conocer el proceso. Todavía hay mucha gente ahí detenida. Vamos a ver qué va a pasar con las revisiones que se han ido produciendo, si terminan de lograr la libertad, porque los presuntos indicados como cabecillas, los presuntos cabecillas del expediente, están en libertad y no obstaculizaron la investigación, no faltaron a la investigación, nadie se quejó, no ocultaron pruebas, la acusación se presentó. Así que es una evidencia más de que no es necesario, no es indispensable la prisión para que un proceso concluya. Yo creo que al margen de la interpretación que la gente le pueda dar a este proceso que se ha bautizado con el nombre de Calamar, esa observación que hace Wendy es fundamental. Es fundamental porque yo he sido un crítico desde la administración pasada. Yo critiqué mucho el hecho de que seamos tan alegres al momento de pedir prisión preventiva como medida de coerción, y critiqué la petición abusiva del Ministerio Público y critiqué la manera alegre con la que el juez de atención permanente atendía a esa petición del Ministerio Público. Parecería que el juez, que es un tercero imparcial en los procesos, es una dependencia o está adscrito al Ministerio Público y casi como un sello gomígrafo, todo lo que plantea el Ministerio Público lo acoge. Ocurre eso lamentablemente y es una falencia que hemos tenido. Bueno, eso nos ha merecido la crítica que ha hecho un organismo de los Estados Unidos de la ONU, hablando sobre el festival de presos preventivos en la República Dominicana y sobre el festival de prisión preventiva que se imparte en República Dominicana, y eso ciertamente genera distorsión y hace que uno tenga dudas sobre la sana administración de justicia, sobre el nivel de independencia o el papel de equidad que debe mantener el juez entre quien acusa y el acusado. Entonces, esto que ha ocurrido ahora con el caso Calamar es una demostración de cómo puede operar en un régimen, eh, digamos, sin presión, porque estos señores están en libertad y como dice Wendy, ellos no han logrado o no han intentado o no han querido o no han hecho, porque evidentemente que esta acusación que se hace en un expediente que está tratándose desde el año 2020, uno se imagina que si estamos en eso desde el año 2020, ya el Ministerio Público pudo haber recogido todo cuanto quería. ¿Qué pueden obstruir ya los investigados? Gente incluso a lo que se le puso, tenía medida o disposiciones administrativas para no salir del país administrativamente porque estaban siendo investigados. Gente que no podían disponer de sus cuentas bancarias porque estaban siendo investigados. Entonces ya, ¿qué sentido tenía tener a esta gente preso para poder hacerle el expediente, para poder formalizar la acusación? Y digo yo, si esta gente cometieron un fraude de la dimensión que se menciona, es un fraude mayúsculo, es un fraude mayor. Si esta gente se compuso, si esa gente hizo asociación de malhechores para abusar de los fondos públicos y le tuvimos en libertad en atención a solicitudes que ellos se hicieron a través de sus abogados para que se le variara la medida de coerción, y hemos demostrado que es posible que tenga en libertad y que el Ministerio Público pudiera concluir su investigación para presentar la acusación, yo digo, esto debe servir para que veamos hacia atrás que hemos operado de manera abusiva innecesariamente, que es lo que yo siempre denuncié y he seguido denunciando también en esta administración. ¿Por qué el Ministerio Público es tan alegre para pedir incluso la declaración de casos complejos, casos que son sencillos y que se pueden establecer las pruebas, se pueden recoger de manera fácil, pero piden la declaratoria de complejo y el juez lo acoge, y piden hasta 18 meses como medida de prisión preventiva y el juez lo acoge? Entonces digo yo, tenemos que llegar a un momento en que reflexionemos sobre si esto conviene o si esto no conviene. Fíjese cómo las Naciones Unidas, y en el caso específico de la petición de los abogados de Jean Alain Rodríguez, dice sí, en República Dominicana se comete abuso con ese tipo de cosas. Ese fue uno de los temas que copó la agenda de las conferencias que se llevaron a cabo
en el Palacio, en la nueva ciudad judicial, donde usted tuvo un programa especial, don Dani, desde hoy mismo, en la provincia de Santo Domingo. Bueno, durante 3 días, el Consejo del Poder Judicial, el Poder Judicial armó unas conferencias y toda la comunidad jurídica estuvo atenta. Ese fue un tema que ocupó varias conferencias. La necesidad de revisar los estándares que existen para colocar medida de coerción privativa de libertad. En ningún momento más oportuno que este para hablar del tema. Y me refiero a la situación que tuvimos por el problema penitenciario, por la sobrepoblación penitenciaria y por estos procesos que muchas veces la gente se queja y dice, bueno, se está hablando de eso porque hay gente rica y poderosa envuelta. Bueno, es que la norma es que ha colocado unos estándares para usted poder aplicar prisión preventiva o no. Y la principal es tener arraigo. Entonces, si se tiene arraigo, si nunca se ha cometido algún delito, si no ha sido investigado, si tiene 4 años llamándolo a usted para interrogarle, evidentemente que no hay elementos como para que se pueda aplicar la prisión preventiva. La conversación empezó, esperemos que continúe y que sea llevada a buen puerto. A uno le preocupa, a mí me preocupa, además de los elementos que usted ha mencionado, que parece ser que no hay suficiente fundamento a la hora en que se somete un expediente, en el momento que se somete el expediente, para someter un expediente. Y esa carencia del suficiente elementos a partir de una investigación es lo que parecería estar llevando a que luego suceda lo que está pasando y lo que ha pasado históricamente en la República Dominicana con los casos de expedientes de corrupción. ¿Qué ha pasado? Que se caen en la justicia, que al final tiene que cambiar muchas de las acusaciones incluso, o lo que está pasando hasta ahora recientemente, porque no es solo históricamente. Aquí no hay un caso de corrupción que haya terminado con una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada con penas de prisión, salvo el caso del Plan Renove, y miren cómo terminó después de la sentencia, pero ni siquiera el caso de Odebrecht terminó en lo ridículo, el caso de Odebrecht, en lo ridículo jurídicamente, en lo ridículo, porque al final los dos que recibieron algún tipo de sanción no fueron ni siquiera por la acusación inicial que hacía el Ministerio Público. Pero en el caso de ahora, se ha visto obligada a la justicia a tener que variar medidas de coerción a gente que ya después que tienen 2 años, hay variarle la medida de coerción porque no tienen elementos para poder seguir sustentando la prisión de esa gente. No, es por el paso del tiempo también. Sí, porque se le vencen los plazos. Y que ya lo contrario sería una violación al principio de inocencia. Entonces, hay que preguntarse qué carajo se está haciendo en términos de investigación penal, procesal, para que al final tú no tengas ni la suficiente prueba, mete a la cárcel un grupo de gente, tiene que comenzar a despachar gente para su casa y a decir que no hay suficiente elemento para tenerlo preso, y termina con 1 o 2, y sin la suficiente prueba, hasta para eso 1 o 2, y está pasando con todos los casos. Hoy se habla de 37, Gustavo, eran 26 nuevos. 26 nuevos. 26 nuevos. Y yo le apuesto a cualquiera que de esos 26 nuevos, al cabo de los meses, tal vez 1 o 2 terminen siendo parte de lo que lleguen hasta los tribunales en términos de juicio de fondo. Entonces, así no se puede porque al final... No, tampoco, porque lamentablemente los jueces preliminares todos lo mandan a fondo, Salvador. Pero, también son sellos gomígrafos. Pero eso, porque no hay que pensarlo en función de lo que están envueltos en los casos. Hay que pensarlo en función de uno. Uh-huh. Sí, porque lo penoso de todo eso es que tú te pases 2, 3 años con medida de coerción y que a fin de cuentas se determine por una mala investigación o porque el Ministerio Público no tiene la suficiente prueba en que tú no eres una persona
culpable en un caso. Porque lo peor para un sistema de justicia es que usted pueda procesar a una persona inocente. No estamos diciendo que los que están sean inocentes. Ahora, lo que estamos abogando es porque los procesos se lleven como está establecido en nuestras normas. De hecho, y yo lo he reiterado mucho en este espacio, nosotros nos pasamos años promoviendo un código procesal penal garantista para que la gente pudiera incluso seguir su proceso judicial en su casa si tenía el arraigo suficiente. Pero aquí ha sido lo contrario. La práctica ha sido que los ministerios públicos lo que prefieren es que mantenerte preso, independientemente de que tú tengas arraigo o no, mantenerte preso, y lo insisten para que los jueces te envíen a la cárcel, contrariando lo que fue la práctica y la prédica de muchos años hasta la aprobación de ese código procesal penal que tiene 7 medidas de coerción diferentes. Entonces, hay que abogar porque estos casos se investiguen con toda la propiedad posible y que usted lo haga con el cuidado que hay que llevarlos para que gente que no merece estar en los expedientes no esté, y para que después de que usted hace una acusación, usted la pueda sustentar bien, de manera tal que los jueces tengan elementos suficientes para fallar, porque a fin de cuentas, si eso no ocurre, termina desacreditándose el proceso que encaminan las autoridades, y eso es más peligroso aún, porque entonces la gente al final dice, pero no vale la pena. La gente al final dice, ¿de qué tantas alaracas si a fin de cuentas no hay una persecución real de la llamada corrupción? Es decir, lo importante es que tú puedas hacer una buena investigación, que puedas sustentar un buen expediente entre los plazos establecidos para que tú no condenes antes de tiempo a una persona, y que entonces tú puedas hacer el sometimiento de ley, de rigor, para que luego el juez tenga los elementos suficientes para poder sancionar o descargarte. Ahí hay uno que ya ha sido condenado políticamente porque ha sido mencionado, porque independientemente de lo que haya pasado en ese expediente, él aspira a ser senador. Es candidato a senador. Entonces, políticamente hablando, ese para mí es el más afectado de todo, por salir mencionado ahí y aspirar a la senaduría, faltando cuántos días para las elecciones. No he mencionado, es acusado. Yo sé, pero sí, ya es la acusación. Ya ha acusado, ¿entiendes? Pero Ahora por la Super 7.